Un cordial saludo para todos y todas. Sean bienvenidos a nuestra última fase del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Somos el grupo 210 y en esta ocasión haremos un grupo focal donde dialogaremos juntos a partir de las reflexiones de la psicología sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Pero antes de continuar, iniciemos por presentarnos brevemente. Le doy la palabra a mis compañeros y compañeras que nos acompañan en este día para que nos digan quiénes son y cómo será su intervención. Bienvenidos. Comencemos con Shaira. Por favor, ¿quieres presentarte? Hola a todos, gracias Jonja. Mi nombre es Shaira Paola Lozada Méndez, estudiante del programa en Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muy bien, muchas gracias Shaira por tu presentación. Daniel, ¿te gustaría compartir con nosotros quién eres? Gracias, Johan. Cordial saludo. Mi nombre es Daniel Novoa, del segundo semestre de Psicología. Gracias, Daniel. Le damos la palabra ahora a Julia Andrea. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julia Andrea Rosa Rocha, soy estudiante de Psicología de segundo semestre y el día de hoy quiero dar mi análisis para tres preguntas propuestas muy importantes sobre la psicología. Muchas gracias, Julia Andrea. Finalmente, yo soy Jonja López Pedroso, soy estudiante de tercer nivel de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bien, iniciemos después de presentarnos y de saber quiénes somos los que participamos de este pequeño grupo. Iniciemos compartiendo nuestras reflexiones sobre la primera pregunta que nos ocupa. ¿Cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? Le doy la palabra a ustedes para que podamos hacer nuestros aportes en este sentido. Por favor, Shaira, ¿quieres compartirnos? Bueno, siguiendo con el tema y dando respuesta a la pregunta orientadora, bueno, desde mi punto de vista, la psicología puede ser clave para ayudar a contribuir una nueva historia en Colombia. Se puede centrar en procesos para reparar el daño que el conflicto armado ha causado en las víctimas, como por ejemplo con los enfoques psicosociales, se pueden crear espacios donde las personas compartan sus experiencias, lo que facilita la reconciliación y fortalece la convivencia. Además, la psicología comunitaria puede promover el entendimiento y la empatía entre los diferentes grupos sociales, ayudando a eliminar los perjuicios y estigmas. Si nosotros como psicólogos nos damos el trabajo de conocer bien la historia y realidades sociales del país, podremos jugar un papel importante en el cambio de la sociedad más justa y en paz. Bueno, pues ese sería como mi punto de vista con base a, a la pregunta que nos acaban de hacer. Shaira, muchas gracias por tu aporte. Le damos la palabra a Julia Andrea. Para empezar, tenemos cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente en Colombia. La psicología, a través de su enfoque psicosocial, tiene un papel fundamental en la construcción de una historia diferente para Colombia. En primer lugar, la verdad juega un papel clave, ya que la psicología puede ayudar a desvelar las narrativas ocultas o silenciadas, principalmente las relacionadas con las víctimas del conflicto armado y las poblaciones históricamente marginadas. Desde el eje del poder, la psicología tiene el reto de cuestionar las estructuras que mantienen la desigualdad y la violencia en una sociedad colombiana. Por último, en el contexto de resistencia, la psicología puede ser clave en el fortalecimiento de las prácticas de resistencia comunitaria ante las diversas formas de opresión. Muy bien, Julia Andrea, muchas gracias. Daniel, ¿te gustaría compartirnos qué piensas de esta realidad, de la pregunta que hemos planteado? Con respecto a la pregunta, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente en Colombia? Los ejes de la verdad y poder y resistencia proporcionan un marco poderoso para comprender las dinámicas que han moldeado la historia en Colombia. Manuel. Gracias. Y ya para complementar lo que dijeron mis compañeros, la psicología puede ser clave
en la construcción de una nueva historia para Colombia al facilitar procesos de sanación y reconciliación. Mediante un enfoque psicosocial, los psicólogos ayudan a las comunidades a reconstruir narrativas que valoren experiencias individuales y colectivas, promoviendo una comprensión más profunda de los temas, de los traumas históricos al trabajar con las víctimas de conflicto armado, los cuales dan voz a sus historias y contribuyen a un relato inclusivo, los cuales reconozcan el sufrimiento y la resistencia. Además, fomentan el diálogo y la empatía entre grupos, creando un sentido de comunidad esencial para sanar divisiones del pasado. Muy bien, Manuel, muchas gracias. De mi parte, me gustaría compartirles que, de acuerdo con lo que ustedes han dicho y que me parece que es muy pertinente, me gustaría resaltar una realidad fundamentalmente. Al enfatizar el enfoque psicosocial, no solo se abarca la experiencia individual de las personas, sino que también las dinámicas sociales y familiares que han hecho parte del conflicto. Desde esa realidad tenemos que reconocer que no solo una persona, sino la sociedad en general ha sido impactada por el conflicto en Colombia. Desde esta perspectiva, la psicología puede contribuir a la construcción de una historia diferente, promoviendo el entendimiento y la sanación de las heridas del conflicto. Esto incluye, por supuesto, la validación de las voces de las víctimas y la promoción de la memoria colectiva, que es fundamental para la construcción de una nueva realidad. Bien, terminamos con la primera pregunta. Los invito a que pasemos a la segunda pregunta de nuestro encuentro. ¿Cómo los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad del país? Shaira, ¿te gustaría compartirnos un poco sobre tu experiencia? Gracias, Jonja. Bueno, los psicólogos y nosotros como futuros psicólogos podemos cambiar la realidad del país interviniendo en múltiples niveles, desde lo individual hasta lo comunitario y lo social. Primero, sería ofrecer apoyo psicológico a las víctimas del conflicto armado, ayudar a procesar los traumas que deja tal conflicto y sanar heridas emocionales, lo que es fundamental para la reconciliación. En segundo lugar, nuestro trabajo como futuros psicólogos en contextos comunitarios permite identificar y abordar problemas sociales como la violencia, la discriminación, la desconfianza, promoviendo el diálogo y la convivencia pacífica entre la comunidad. Y finalmente, al educar y sensibilizar la población sobre la salud mental y el bienestar emocional, esto contribuye a que se disminuya el sufrimiento psicológico, digámoslo así, fomentando una cultura de cuidado. De esa manera, los psicólogos no solo abordamos problemas inmediatos, sino que también jugamos un papel crucial en la construcción de un futuro más equitativo y pacífico de nuestro país. Muchas gracias, Shaira. Y Julia Andrea, ¿te gustaría a ti eh, acrecentar algo sobre lo que Shaira nos ha compartido? Bueno, los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad de Colombia si adoptan una postura crítica frente a las dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad y las injusticias. El trabajo de los psicólogos también puede enfocarse en la promoción de una verdad que visibilice las historias de las víctimas del conflicto armado y otros procesos de violencia en el país. Muchas gracias. Manuel, ¿te gustaría seguir contribuyendo a la reflexión que vamos realizando? Sí, Johan, gracias. Lo que dijeron también mis otros compañeros es que los psicólogos pueden transformar la realidad de Colombia al involucrarse en procesos comunitarios y políticos. Implementan programas para abordar el trauma colectivo y promueven la salud mental en poblaciones vulnerables. También abogan por políticas públicas que reconozcan la importancia de la salud mental en el desarrollo social. Además, pueden capacitar a líderes comunitarios en habilidades psicológicas para enfrentar conflictos locales y fomentar una cultura de paz. Su colaboración con nosotros, los profesionales, es fundamental para transformar estructuras sociales injustas y promover la equidad.
Y Daniel, ¿a ti qué te gustaría decirnos sobre esta realidad? Gracias, Johan. La realidad de Colombia está profundamente influida en las heridas históricas, dinámicas que pueden, del poder designados en aspectos cotidianos de resistencia. Los psicólogos y psicólogas desde sus diferentes campos eh, pueden promover el cambio individual y colectivo, trabajando con personas y comunidades para transformar creencias, actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia y la exclusión. También se puede abordar por la justicia y la igualdad, colaborando con la implementación de políticas públicas que aborden las causas y las estructuras del conflicto como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Facilitar los procesos de reconciliación es otra, creando espacios seguros para diálogo y reparación emocional y la construcción de confianza entre los sectores históricamente enfrentados. En resumen, los psicólogos y las psicólogas tenemos el potencial de ser actores claves en la transformación de Colombia, al intervenir en las relaciones humanas, las estructuras sociales y de los del sistema cultural desde los ejes de la verdad, el poder y la resistencia, contribuyendo así a una sociedad más equitativa y en paz. Muy bien, termino agregando otros dos puntos a lo que ustedes acaban de decir. Primero, debemos entender que superar las dinámicas de poder que han generado tanta violencia no es una tarea fácil. Es importante, por tanto, la promoción de la verdad. Y esto se constituye un espacio propicio para que el psicólogo y la psicóloga puedan contribuir a la construcción de una historia diferente. Es fundamental, sobre todo, involucrarse activamente en la promoción de políticas públicas que aborden las necesidades psicosociales de las comunidades afectadas por el conflicto. Yo creo que esta es la tarea fundamental de un psicólogo. Además, recordemos que debemos desempeñar un papel crucial en la educación y la sensibilización de las personas. Si logramos interactuar en esta realidad con esas dos vertientes, será fundamental nuestra contribución para el trabajo de la construcción de una nueva realidad en Colombia. Muy bien, y terminamos con nuestra último interrogante. ¿Qué aspectos dichos en la conferencia Reflexiones desde la Psicología del informe de la Comisión de la Verdad considera importante para que el psicólogo y la psicóloga aborde una realidad social? Me gustaría comenzar haciendo mi contribución. Yo creo y resalto por lo menos 5 elementos que nos da esta conferencia. Lo primero es la contextualización. Es fundamental que como psicólogos y psicólogas nos envolvamos en la realidad, nos situemos en los contextos históricos y aprendamos a reconocer la realidad de cada situación. En segundo lugar, es fundamental la escucha activa. Yo creo que partir de la escucha, de la atención, de dar valor a las voces de las personas es fundamental y eso nos deja muy bien claro esta reflexión que hemos escuchado. Tercer lugar, resalto la intervención colectiva. El enfoque no puede centrarse solo en la persona, debe trabajar con la sociedad y con las familias que han sido afectadas y son víctimas del conflicto. Esto fomenta la participación activa de las comunidades en la resolución de los conflictos. Y por último, me gustaría resaltar la formación continua. Los psicólogos y las psicólogas necesitan una constante formación sobre los contextos sociales y políticos del país. Solo conociendo y sabiendo esa realidad podrán contribuir a la superación de las heridas del conflicto. Le doy la palabra ahora a mis compañeros para que puedan contribuir también con sus opiniones.
Zaira, ¿te gustaría compartirnos un poco? Gracias, Jonah. Bueno, en la conferencia se destacan varios aspectos importantes, varios aspectos claves para los psicólogos y para nosotros como futuros psicólogos podamos abordar en nuestra realidad social. Primero, pues resaltar la importancia de comprender el contexto sociohistórico y cultural, especialmente en el marco del conflicto armado en nuestro país, ya que, pues, como todos sabemos, Colombia ha sido fuertemente golpeado por esta situación. Digamos que para realizar una intervención empática relevantes, se propone un enfoque psicosocial que integre lo individual y lo colectivo, considerando cómo las dinámicas sociales afectan a la salud mental. Además, se subraya la importancia de la escucha activa, el respeto por las voces de las comunidades y la participación comunitaria en el diseño de programas colaborativos. También se menciona la necesidad de la formación continua y trabajo interdisciplinario, así como el rol de los psicólogos en la promoción de la paz, la reconciliación y la eliminación de estigmas, contribuyendo a la transformación positiva de la sociedad. Julia Andrea, por favor, nos compartes tu opinión. En la conferencia sobre el enfoque psicosocial se destacó la importancia de que los psicólogos y psicólogas tengan una comprensión integral de la realidad social, que no se limite a ver las personas como individuos aislados, sino como sujetos insertos en contextos sociales y políticos complejos. La perspectiva crítica y transformadora, el trabajo en redes comunitarias, el reconocimiento de la resistencia y la ética profesional. Gracias, Julia Andrea. Por favor, Manuel, ¿te gustaría compartir con nosotros lo que piensas de esta realidad? Sí, y pues al igual que las otras dos, ya para sacar una conclusión, como para ya complementar esta última pregunta, pues ya es crucial para los psicólogos el que adopten una postura crítica frente a las dinámicas de poder en su contexto social, reconociendo cómo las estructuras sociales afectan el bienestar psicológico. Deben validar la resistencia como un mecanismo para enfrentar las adversidades, apoyando a las comunidades en su búsqueda de cambios positivos. También es esencial trabajar desde un enfoque interdisciplinario, colaborando con los profesionales para abordar problemas complejos como el conflicto armado y el desplazamiento forzado. Estos enfoques enriquecen a la práctica psicológica y ayudan a construir un futuro más justo e inclusivo para Colombia. Y finalmente, Daniel, ¿te gustaría cerrar esta tercera pregunta con tu opinión y tu aporte a esta discusión? Gracias, Johan, muy amable. Es fundamental que los psicólogos comprendamos que las narrativas del pasado afectan la percepción del presente. Reconocer las historias de las víctimas del conflicto le da inclusión o de la opresión, permite construir una base de reconciliación y la transformación social. Cuestionar y transformar dinámicas desiguales. Los psicólogos debemos entender cómo las jerarquías sociales, económicas y políticas influyen en la salud mental y las relaciones humanas. Esto incluye cómo el poder opresivo perpetúa la exclusión y la violencia. En conclusión, los psicólogos y psicólogas tienen el rol crucial en abordar realidades sociales y trabajar desde el enfoque crítico que desempeñe las dinámicas de verdad, poder y resistencia. Este enfoque no solo nos permite comprender la realidad, sino también transformarla, promoviendo una sociedad más justa, inclusiva y pacífica. Gracias. Muy bien, considero que los aportes que hemos realizado son valiosísimos para nuestra propia experiencia académica y profesional y para el adecuado ejercicio y aporte de la psicología
en un ambiente de conflicto como es la realidad colombiana. Podemos, a mi modo de ver, destacar algunas realidades fundamentales que vale la pena mencionar para terminar nuestro grupo focal. Yo me quedaría fundamentalmente con resaltar la necesidad de una profundización en el conocimiento de nuestra realidad. Creo que es fundamental que nosotros como estudiantes de psicología desde ya aprendamos a identificar y a reconocer nuestros contextos, especialmente esos lugares donde las heridas del conflicto han afectado tanto la salud de las personas. Desde ese sentido, creo que también es fundamental que trabajemos no solo en lo individual, sino sobre todo en lo colectivo, en lo social, en lo familiar, porque es allí donde se podrán construir las historias del conflicto que hemos vivido. Bien, agradezco a todos su colaboración y los aportes tan valiosos que se han realizado. Esperemos que esta experiencia pueda servir para seguir nutriendo la discusión en torno a la promoción de la verdad en un país como el nuestro que tanto necesita de ella. Muchas gracias a todos por su participación.